capítulo 14, y habíamos visto cómo desde el capítulo 12 en adelante hay una división del libro en donde encontramos las profecías en el tiempo de Acaz. Y también lo que vamos a encontrar desde este capítulo 13 en realidad, vamos a ver hasta el 14 hoy si Dios permite, es el juicio a las naciones. Y hemos visto cómo Dios da la profecía primeramente a su pueblo, porque es justo que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y luego Dios juzgará a las naciones. Capítulo 13, versículo 1, encontramos la profecía sobre Babilonia. La versión griega dice carga, directamente pone carga. Esto habla de un juicio. Y dice profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Realmente Isaías fue uno de los profetas con más revelación en el Antiguo Testamento. Tuvo mucha revelación, Dios le mostró mucho. Y como dijimos, ahora le toca el turno a las naciones. Dios le va a imponer a cada nación un juicio, una carga, especialmente conforme al trato que tuvo con Israel, conforme al trato que tuvo con el pueblo de Dios. La carga, como volvemos a repetir, habla de juicio. Pero realmente dice el versículo 1, profecía sobre Babilonia, dice revelada, dice a Isaías. Y esto es una verdadera revelación. Porque cuando nosotros vemos que Isaías dio esta profecía, Babilonia era insignificante. Nadie iba a pensar que Babilonia iba a venir e iba a llevar cautivo a Judá, al reino del sur. Una verdadera revelación. Porque en este tiempo Babilonia pagaba impuestos al imperio asirio. En este tiempo Babilonia estaba bajo el yugo asirio. Y en este tiempo ya Isaías habla del juicio a Babilonia. Y como dijimos, era insignificante entre las naciones. Y esta profecía fue dada 100 años antes de que Babilonia llegue a ser imperio. Para Dios, el primer imperio fue el imperio caldeo. Para los hombres fue Egipto el primer gran imperio. Pero Dios no ve así. Nosotros, por la palabra, vamos a ver que para Dios, otra vez vuelvo a repetir, esto no es lo que usted va a estudiar en la escuela. Para Dios, el primer gran imperio es Babilonia. Y note que empieza juzgando este imperio. Es justo que si Babilonia es el primer gran imperio, Dios empiece dando el juicio a Babilonia. Dios tiene en su mente y en su pensamiento 4 imperios mundiales. El primer imperio es el imperio babilónico.
El segundo imperio es el imperio medo-persa. Los medos y los persas se unieron para cortar el río que entraba a Babilonia y pasar por debajo del muro y entrar a la ciudad. Una ciudad inexpugnable aparentemente, Babilonia. Pero cayó, Babilonia cayó. Cayó bajo el imperio de los medos y de los persas. Los medos y los persas cayeron sobre Babilonia, pero a la vez también su imperio tuvo un fin con el imperio de Alejandro el Magno. El imperio griego, un ejército de 50.000 hombres, salió a conquistar todo el mundo hasta ese entonces conocido y llegaron hasta la India. Y allí este rey, a la edad de 33 años, se sube a un monte y llora porque no hay más tierra que conquistar. Era un conquistador. Y ahí muere después de una gran borrachera. No se ponen de acuerdo qué es lo que pasó. Y su imperio queda dividido entre sus 4 generales que fueron amigos suyos desde la niñez. Y el imperio se debilita y nace el imperio romano, que va a conquistar el imperio griego. El imperio romano, su expansión fue tremenda y fue en forma de espiral. Ellos fueron conquistadores para poder proteger lo que tenían. Pero fue el cuarto y el peor imperio que Dios tiene en cuenta. Y el imperio romano, para Dios, permanece hasta el día de hoy. Para el hombre, el imperio romano terminó bajo la conquista de los bárbaros. Pero para Dios no. El imperio romano sigue rigiéndose, tenemos sus leyes y tenemos la Iglesia católica, apostólica y romana. El romanismo llega hasta nuestros días y es parte de lo que vamos a denominar la cabeza del cuerpo, que es Babilonia. Entonces, cuando nosotros miramos a Babilonia, nuestra mirada tiene que ser más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Es la cabeza. ¿Y dónde inició Babilonia? Vamos a ver en Génesis capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El comienzo de Babilonia fue Babel. En el capítulo 10 de Génesis, en el verso 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este fue un hombre notable entre todos los hombres, vigoroso, con mucha energía, pero energía natural. El hombre totalmente apartado de Dios, pero con mucha capacidad. También esto nos habla del intelectualismo y de lo político. Y vemos, dice que en el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Y Babel nos habla del mundo religioso.
El mundo religioso y el mundo político siempre están unidos. El anticristo, representante del mundo político, y Babel, representante del mundo religioso. El anticristo y el falso profeta. Eso lo vamos a ver en estos capítulos. Vemos su origen. Su origen es de una rebelión a Dios. Babel fue la primera ciudad en rebelarse directamente contra la manera de Dios. Ellos cambiaron la manera de Dios de fe por una manera religiosa. Y sabemos que toda religión apela a las obras. Si usted hace, usted puede llegar a alcanzar de Dios. Y Babel es la primer ciudad religiosa, con su torre, con su manera tratando de llegar a Dios por un método de esfuerzo propio, trabajando, esforzándose y edificando una torre. El hombre quiere llegar a Dios construyendo una vida piadosa. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios el Padre, sino por mí. Hay una manera de fe. Entonces el hombre, hasta el día de hoy, sigue construyendo Babel. Y la representante hoy en día es la Iglesia romana, que viene a formar parte de este primer imperio babilónico. Como dijimos, Babilonia es la cabeza de 4 imperios. Es la cabeza de 4 imperios. Ella es parte de esos 4 imperios y todo empezó en Babel. Entonces el juicio de Dios, cuando Dios juzgue la tierra, Dios comenzará por esta ciudad. Por eso es algo muy precioso la luz de Isaías, porque Isaías tuvo una verdadera revelación 100 años antes de que Babilonia llegue a tomar fuerza y llegue a conquistar también a Asiria. Babilonia fue una potencia mundial, muy codiciosos del oro, idólatras, muy idólatras. No se puede calcular la cantidad de ídolos que Babilonia tenía en su ciudad. Israel, idólatra, y Dios, para curarle de la idolatría, le llevó a Babilonia, y en cada rinconcito que caminaba el israelita tenía que hacer reverencia al ídolo. Y bueno, ya que le gustaba la idolatría, Dios le llevó a Babilonia, y ahí Dios le curó la idolatría a Israel. Le llevó a la cuna de la idolatría. Y ahí se cansaron de adorar ídolos, obligados. Hasta que encontramos también a los amigos de Daniel, que ellos se pusieron firmes, porque en Babilonia era así por obligación. Pero sin duda el pueblo habrá adorado. Bueno, capítulo 13, verso 2 de Isaías. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad las manos para que entren por puertas de príncipes, para que entren por puertas de príncipes. Bueno, acá vemos cómo Dios mismo dice, manda a levantar la bandera. Realmente esto está hablando del momento en que Babilonia fue conquistada. Si nosotros miráramos la puerta de Babilonia, realmente la entrada de Babilonia, es algo maravilloso. Fue toda hecha artísticamente de cerámica. Era una puerta de rey. El rey de Babilonia mandó a hacer esa puerta especialmente para que entre él y toda su corte cuando venían de las conquistas. Pero en este caso, dice Dios, levantad bandera sobre un alto monte. Y este monte alto es Babilonia, que llegó a crecer sobre las demás naciones. Ya Babilonia no iba a ser un monte pequeño,
Y dice, y alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Ya no iba a entrar el ejército con el rey de Babilonia, sino que iban a entrar un ejército enemigo, los medos y los persas. Esa puerta tan prestigiosa que el hombre había hecho para su esplendor, bueno, iba a ser usada para que entre el enemigo. Y en esta profecía y en todas las profecías que nosotros vamos a estudiar acerca de las naciones, vamos a ver en todas un lado literal y un lado espiritual. En todas se va a ver reflejado un lado literal, que es la historia, que es lo que sucedió. Los medos entraron. Pero espiritualmente también vamos a ver su significado, que es el verdadero que a nosotros más nos interesa, que habla otra vez del tiempo del fin. Y dice el verso 3, yo mandé a mis consagrados, y asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y así Dios llama, no te dice yo llamé a mis consagrados, yo mandé. Y llama al ejército de los medos y de los persas consagrados. Ellos fueron, como dice la misma palabra, consagrados, fueron apartados para conquistar a Babilonia, para ese uso específico. Dios puede utilizar todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos, para llevar a cabo sus propósitos. En este caso va a usar un ejército impío para juzgar una ciudad también impía. Por eso dice, yo mandé a mis consagrados, y asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Así Dios va a hacer en el tiempo del fin. Dios mismo va a reunir a todas las naciones para juzgar a Babilonia. Porque dijimos que vemos su origen en Génesis capítulo 11, pero también vemos su final en el libro de Apocalipsis. En el primer libro de la Biblia usted va a encontrar su principio, pero también va a encontrar su final en el último libro de la Biblia. Quiere decir que siempre existió, y durante todas estas dispensaciones va a seguir existiendo la religiosidad. La religiosidad es una copia, es una mala imitación de algo verdadero, de lo verdadero y genuino. Y encontramos en Apocalipsis 17 y 18 la condenación de Babilonia. Capítulo 17 dice verso 1. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, este era un vencedor, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia, la carga, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esto es notable lo que vio Isaías, porque él vio, podemos decir, él ya vio esto, y muchos años antes que Juan. Y dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Siempre el mundo religioso y el mundo político están juntos. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está junto al anticristo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todo este tiempo vemos al Papa vestido de estas ropas. Si usted lo ve en sus tiempos de gala, él se viste así. Fácilmente podemos distinguirle. Él es uno de los que está allí manejando a esta iglesia, una iglesia falsa, por supuesto. Y tiene una copa llena de inmundicia. Nuestra manera, cuando oramos, nuestra forma de orar, nuestra oración está en una copa en los cielos, una oración de fe dependiente de Dios. Pero el religioso ora al aire y repite, y llena la copa de Dios, y el cáliz, dice, está lleno de abominaciones. Y eso quiere dar de tomar a las naciones. La Iglesia Católica lo único que hace fue y es expandir su religiosidad. Aún en el tiempo de la conquista, muchos confunden y dicen la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, bueno, ellos vinieron a repartir su religiosidad a América. A Norteamérica llegaron los protestantes. Hubo escuelas, hubo hospitales, pero aquí nosotros heredamos el sistema de intendencias que era el que repartió España bajo el Imperio Romano, otra vez bajo la enseñanza católica. Y a simple vista se ve la diferencia entre los países del norte y los países pobres que estamos en Sudamérica, porque solamente lo único que hizo fue repartir su mediocridad en cuanto a su religión y sus enseñanzas. Y como decía la hermana en su predicación, mira todo por fuera, todo muy lindo por fuera, pero por dentro no hay una transformación, no hay una verdadera fe. Y enseñan a los hombres a adorar a las imágenes y a solamente llegar al cielo por medio de sus obras. Y atrasaron muchos años el avance de todas las cosas. La religión atrasa. Nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una fe. Y eso nosotros tenemos que entender bien. Por eso si usted va a Inglaterra, va a otros países, va a ver que hay mucho más adelanto. Hay más educación en cuanto a lo moral, son más morales también, y tienen otra esencia. Pero nosotros tenemos la esencia de la Iglesia Católica, porque ellos trajeron acá. Dice, tienen un cáliz de oro lleno de abominaciones, y donde van lo desparraman, lo derraman, y de la inmundicia de su fornicación. Esto más adelante lo vamos a ver. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, o la primera, la madre de las rameras. Así le llama el Espíritu Santo a esta iglesia falsa. Note que ella es madre. Si hay madre es porque hay hijas. Bueno, ella nació en el año 300 después de Cristo. Pero durante su formación, en el año 1500, surgió el protestantismo, que luego llegaron a ser las hijas de esta ramera, porque llegaron a aliarse. Hoy está en medio de nosotros lo que se llama el ecumenismo. Y esto, hermano, es una trampa en la cual nuestros hermanos caen vez tras vez. La Iglesia Católica llama al Vaticano a cantantes evangélicos, a pastores evangélicos para tener comunión con ella. Y luego adoptan sus formas y, como decía la palabra en Gálatas, les hechiza
Así como Jezabel le se pinta los ojos con antimonio y va y le conquista a Acab, un rey de Israel, tipo de la iglesia otra vez. La iglesia casada con Jezabel. Por eso vemos en este tiempo, parece algo mentiroso a veces, que un creyente pueda tener comunión con la iglesia católica. A mí me pareciera una mentira, así a simple vista. Pero veo, hermano, que cómo tiene un hechizo todo el error. El error hechiza, hermano. Y tenemos que tener cuidado del error, el más simple error. Usted dice, yo nunca voy a entrar en una iglesia donde hay imágenes y donde hay así. Pero hermano, el error tiene un hechizo que nosotros desconocemos. Y nuestros hermanos, aún los luteranos, ellos están bajo el hechizo de la gran ramera. Ellos ahora en este momento siguen una forma muerta, como si fuese una religión. Y llegaron a ser una religión más. Los anglicanos, los cuáqueros, hay muchas denominaciones que surgieron, pero al tener comunión con esta iglesia bebieron de la copa de su inmundicia. Y hoy ya no reciben a Cristo, sino que predican la salvación por obras. Note la gravedad, hermano. Por eso Dios tiene que juzgar esta iglesia, porque ella se sienta sobre todos los dominios de los hombres, los dominios conquistados por los hombres, y esparce el error de la religión. Dice en el verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. En el circo romano, la vida de los cristianos era llevada para ofrecérsela a los dioses de ellos. Y allí eran comidos por leones. Si nosotros queremos saber cómo murió Juan, cómo murió Pedro, cómo murió Pablo y cómo murieron muchos hermanos más, la mayoría murió bajo el Imperio Romano. Está ebria. Y aún en el tiempo de la Inquisición, lo que nosotros a veces celebramos, Halloween y todas esas maneras, son nada más que hermanos nuestros acusados de brujería por predicar el Evangelio. Y esto, hermano, es un engaño que el enemigo pone a veces aún sobre los creyentes, y no sabemos el principio y el origen de todas las cosas. Ella sigue reinando. Cuando nosotros empezamos a honrar sus fechas, el nacimiento del niñito Jesús, la concepción de María, y nosotros honramos, y estamos tomando nada más del vino de su fornicación. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser libre de estas cosas. Que el Espíritu Santo pueda mostrarnos hasta dónde llega la influencia de esta falsa mujer. Va a ser juzgada con fuerza, porque ella influencia a todas las naciones. Pero nosotros queremos, hermanos, ser libres de estas cosas. Dios dice, salí, dice, Dios va a juzgar, y hay pueblo ahí adentro, y le tiene que decir, salí de ahí, salí, para que no seáis participantes. Y así, hermanos, muchos participan por ignorancia. Pero, hermanos, nosotros no somos ignorantes. Estamos acá para aprender la palabra de Dios. Y la palabra nos va a abrir los ojos. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado, quedé maravillado, consternado, con gran asombro. Juan vio y se asombró, le dolió tanto el corazón y quedó asombrado. Y así también, cuando nosotros miramos la manera de trabajar de esta iglesia, nosotros también
quedamos así, porque el Espíritu Santo nos muestra. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Noté que el anticristo va a estar allí asociada con ella. Y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes rodean la ciudad del Vaticano. Y esto es, dice, para la mente que tenga sabiduría. Estos 7 montes son una representación nada más de una confederación de naciones que se unirá a ella y al anticristo para perseguir a Israel y a creyentes durante la gran tribulación. Y dice, verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, durante los 7 años, pero este no es nuestro tema, como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Vamos a comparar, porque vamos a volver aquí, vamos a ver muy por arriba, hermano, pero vamos a estudiar después estos libros con profundidad. Vamos a comparar con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3 y en el verso 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este será el fin de esta iglesia falsa, porque allí ellos nombran a Dios. El anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios. En su momento estarán juntos, pero luego el anticristo con todas las naciones se levantarán contra esta iglesia y la borrarán de la faz de la tierra. Así vemos su fin, pero vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 17, verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estas 10 naciones, estos aborrecerán a la ramera. Esto se está gestando en el día de hoy. La religión, los mandamientos de esta iglesia, ellos hablan de un tiempo donde todo lo que decía la iglesia era así. Yo no recuerdo la palabra. Pero hoy en día hay en las universidades, por medio de la filosofía, de la psicología, de la sociología, se estudia mucho justamente esto y se está poniendo en contra de esta iglesia, porque habla del mito, de lo mitológico, de lo que justamente se pone como imposición de una verdad.
y ponen a esta iglesia como una de las responsables. Infabilidad, sí. Esto va a caer sobre ella. Todas las naciones le harán culpable de todo el atraso que ellos van a decir que hay en la tierra, y en sí muchos van a tener, pero va a tener razón, pero va a ser por permisión de Dios, porque su tiempo, el tiempo de su juicio, va a llegar. Verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo. Y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sube un presidente y lo primero que hace es ir al Vaticano a besar el anillo de este ser tan repugnante. Pero vemos que dice la palabra que Dios va a ejecutar. Las naciones serán, como dice los medos, aquí son tipos de las naciones, entrarán en esta ciudad que es toda de oro prácticamente. ¿Cuánto dinero hay en esta ciudad? Ellos son príncipes, son reyes, pero Dios va a juzgar. Ver capítulo 18, verso 1, vamos a ver el fin y después vamos a ver la profecía literal. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel es el mismo Cristo. Muchas veces en Apocalipsis Jesucristo está mencionado como un enviado, como que está haciendo la voluntad, el propósito de Dios aquí en la tierra. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto mismo vio Isaías. Parecía imposible que Babilonia caiga. Babilonia tenía un único flanco débil, que era el río que entraba por debajo de sus muros. Y los medos hicieron secar el río y se metieron por el cauce, y había allí un rey que estaba haciendo fiesta con los utensilios que eran de la casa de Jehová. Y salió un dedo que estaba escribiendo en la pared y dice, tu reino ha finalizado porque ha sido pesado y ha sido hallado faltos. El susto que se pegó ese rey. Y estaba jugando con los utensilios de Dios. Acuérdese que en esta casa grande que vimos hay utensilios de gloria. Ellos persiguen a los utensilios de honra. Bueno, vamos a seguir. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y note lo que dice el verso 2, antes de seguir. Dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Note que este es el gran clamor, y esto es lo que esperan ángeles en los cielos y los fieles que aman al Señor y que conocen la Escritura, están esperando con ansia la caída de Babilonia. Pero para nosotros ya es caída. Nosotros ya le decimos, es caída con todo su espíritu que está operando en este tiempo. El espíritu de Babilonia es el mismo espíritu del anticristo, pero va a caer, y ha caído por fe. Ese espíritu que mantiene, y vamos a ver lo que hace este espíritu. Verso 3, no nos vamos a adelantar. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ellos hablan de pureza, pero dentro de sus muros, dice Pablo,
ni siquiera es bueno hablar de lo que ellos hacen en secreto, en Efesios. El religioso por fuera es muy moral, pero dentro de sus muros no vamos a hablar, pero usted ya sabe a lo que me refiero, las cosas que hacen. La peor inmoralidad sucede en esos lugares. Usted le ve por fuera, pero por dentro está todo podrido. Porque, verso 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de su deleite. Los mercaderes de la tierra, los ricos, los poderosos. En el tiempo de Lutero se compraban el derecho de pecar, el perdón, ¿cómo se llama? Las indulgencias. Entonces iba un mercader, un poderoso, un capitalista, y le decía: yo quiero 10 indulgencias porque yo ya sé que voy a hacer esto. Entonces ya compraba el perdón y ella le dejaba, le vendía las indulgencias. Y así hasta el día de hoy ellos hacen, compran el perdón supuestamente. Pero esta iglesia no tiene capacidad ni de perdonar su propio pecado, será juzgada. Y los que en ella confían serán juzgados juntamente con ella. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Esto es lo más grave de acá, porque hay creyentes teniendo comunión con la Iglesia Católica. A veces, en una ocasión, estaba en Formosa y trabajábamos en el trueque, en el tiempo de la Rúa, y vendíamos ropa. Y viene una señora muy amable y me dice: yo sé que usted es pastor, y yo quisiera, vamos a inaugurar un nuevo salón, y bueno, hay muchos hijos de Dios, como usted cree acá, dice, y vamos a inaugurar y se va a hacer el trueque ahí adentro, dice, pero queremos que usted bendiga por un lado y del otro lado usted va a estar al lado del cura y el cura va a bendecir. Yo le dije: en ninguna manera, yo no me voy a parar al lado de esa persona. Y ni tampoco iba a ir a bendecir eso, sino que iba a orar por mis hermanos, porque no nos toca hacer esas cosas. Pero así empieza. Uno se para al lado y es igual, es un igual. Y nosotros, hermanos, no somos iguales. En Éxodo estamos viendo que Israel salió del poder de Faraón y había una distancia que era camino de 3 días. Yo soy un redimido y un hijo de Dios, y no tengo nada que ver ni nada que hacer con un religioso. Es un yugo súper desigual, no desigual. Este es un yugo desigual. Dice, vamos a ver en 2 de Corintios, sin perder acá, 2 de Corintios, en el capítulo 6, dice: no os unáis, en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La versión antigua dice paganos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo podemos tener con esta iglesia? Nosotros somos justicia porque tenemos la justicia de Cristo. Y ellos rechazan la justicia y están en su injusticia. ¿Y qué comunión la luz? Nosotros somos una fuente de luz. Somos hijos de luz. Y donde podemos, hablamos la luz. Pero ellos lo único que van a hacer es mostrar las tinieblas en las que están. Y hablan tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Nosotros tenemos como cabeza a Cristo. Y ellos están bajo el espíritu de este mundo, el espíritu del anticristo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay? Pero la iglesia quiere estar en acuerdo con la Iglesia Católica y hablan bien. Y dice, yo he escuchado, y cómo Satanás intenta confundir a los hermanos, a gente que se dedica a cantar y son muy reconocidos en el pueblo de Dios, y dice, nosotros no estamos en contra, dice, no, sí, nosotros estamos en contra, totalmente en contra, no estamos en acuerdo, estamos en desacuerdo con ellos. Esto no quiere decir que son nuestros enemigos, porque sabemos que son pecadores y la gracia está a disposición de ellos. Pero nunca ni jamás a mí me va a causar una buena impresión la imitación de la espiritualidad, de la moralidad que ellos profesan. Sus cultos. Yo escuché a muchos creyentes decir, ver a ese hombre tirado en el piso delante de la cruz me produjo una gran, hermano, todo falso. Es todo falso. Si usted quiere realmente alcanzar el corazón de Dios, bueno, crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entregue su vida al Señor, porque si no está pisoteando la sangre de Cristo, y está diciendo que el Señor derramó su sangre en vano. ¿Y qué acuerdo nosotros tenemos con una iglesia así? Pero hay creyentes que dicen, somos todos hermanos. Todos somos hermanos, dice. No todos somos hermanos. No todos hemos nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Si queremos realmente tener comunión, tenemos que ser hijos. Hijos de Dios. Y ahí encima hay grado de comunión. Bueno, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Note qué tremendo. Hoy, como dijimos, el mundo quiere mezclar, pero desde que Dios es Dios, y desde que encontramos la obra de Dios en Génesis capítulo 1, encontramos que Dios es Dios de separación. Dios no juntó la luz con las tinieblas, sino que separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es Dios de orden y Dios es Dios de separación. Y esto nosotros tenemos que tener en claro, porque en algún momento usted va a tener la invitación, te va a tener la tentación. Y usted me dice, bueno, pero no, ¿cómo voy a ir yo? No, hermano, va a tener. Y ahí va a tener que decir que no. Porque esto es real. Esto es algo real. Ellos cantan nuestros coros, ellos oran, también intentan hablar en lenguas. Pero nada que ver, hermanos. Nada que ver. Vamos a tomar 5 minutos y luego vamos a continuar.